Saludos para todos ustedes, hermanos, amigos que nos acompañan. Gracias por apoyarnos en este ministerio y también por compartir estos mensajes. Lección de escuela sabática. Lección para este trimestre titulada El amor de Dios y su justicia. Lección número 3. Para agradar a Dios. El texto para memorizar Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. Imagina la siguiente situación. El día del Padre, un niño de 5 años se acerca a su progenitor con un regalo mal envuelto y se lo entrega emocionado. El padre le dice: Hijo, no me importa tu regalo. Al fin y al cabo, no hay nada que puedas darme que me satisfaga. Cualquier cosa que me des, la puedo conseguir yo mismo. La he comprado con mi dinero, o está hecha con materiales que yo he pagado. Así que guárdate tu regalo, no lo necesito, ni lo quiero, pero aún así te amo. ¿Qué te parece la reacción imaginaria de ese padre? Viene a mi mente palabras como sin corazón, frío e insensible. ¿Es así como Dios nos responde? ¿Podemos agradar a Dios? Aunque sea difícil de imaginar, incluso nosotros, seres caídos, corrompidos por el pecado y propensos al mal, podemos agradar a Dios. En otras palabras, Dios no nos considera a nosotros ni los dones que le traemos con la actitud de ese Padre. Al contrario, podemos agradar a Dios, pero solo por medio de Cristo. Para el día domingo nuestro estudio está titulado Más valioso de lo que puedes imaginar. ¿Quién es más valioso para Dios de lo que tú y yo podemos imaginar? Cada ser humano. Cada ser humano tiene un valor incalculable para el Señor. Por eso, Él ha hecho todo lo posible por atraernos a Él. Si no nos atrae, no es porque Él no haya hecho lo necesario para ello, es porque nosotros le hemos colocado barreras a esa atracción divina. Nuestro texto para este estudio, para esta sección, está en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 32. Esta es una parábola que todos conocemos, la parábola del hijo pródigo. Resumiendo un poco, el hijo pide antes de tiempo su herencia. Va y la despilfarra. Pero es interesante que cuando él ya ha terminado todo, entonces reacciona y dice: volveré a mi padre. Porque él pensaba: yo aquí estoy muriéndome de hambre. Y en la casa de mi padre, los trabajadores, los criados están comiendo. Imagínate, él comiendo, deseando comer lo de los cerdos, y los trabajadores, los siervos del padre, comiendo en mesa y las mejores comidas. Entonces él reacciona y dice: volveré a mi padre. Pero fíjense lo que él dice. Dice: le pediré que no soy digno de ser su hijo, que me reciba como un jornalero. Voy a leer de acá de este capítulo 15 de Lucas, los versículos 20 y 21. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si usted nota en el relato, no le dice al padre lo que él estaba pensando, porque el padre no le dejó decir aquello de que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Es interesante esto, mis hermanos, porque aquí hay algo que nosotros debemos reaccionar. Hemos dicho que Dios nos valora incalculablemente, nos ama. Pero
Cuando nosotros vamos a Dios, muchas veces vamos como el hijo pródigo, después de haberlo gastado todo. Él volvió cuando ya lo había gastado todo. ¿Cuántos llegamos al Señor habiendo gastado ya casi toda la vida en licor, en vicios, en toda clase de cosas, alejados de Dios? Y muchas veces vemos personas que llegan al Señor, pero ya en su ocaso, cuando lo han gastado todo. Pero el Señor les recibe y les da un tiempo para que ellos demuestren que le aman. Eso es bien importante porque es que aquí no solo estamos hablando de dinero, estamos hablando de la vida. ¿Cuántos también han entrado a los caminos del Señor, se apartan de ellos y luego regresan? Y también regresan cuando ya casi lo han gastado todo. Usted y yo, de alguna manera, hemos sido esos hijos pródigos. Y aquí también hay que mirar lo que pasa con el hijo que queda en casa. La pregunta aquí es, ¿cómo miramos nosotros a aquellos que regresan, que se han ido de la grey y luego regresan? ¿Lo miramos con agrado? ¿Nos alegra verlos regresar? ¿O como el hijo mayor de la parábola, nos enojamos? Porque este se fue, gastó todo, yo llevo aquí 20 años trabajando, sirviéndole al Señor, y ahora viene este y entonces va a tener los mismos derechos que yo. Creo que esa expresión del hijo mayor no debe ser la nuestra. Cuando alguien regrese, así regrese ya en su más mísera expresión, acabado, lleno de cosas, recibámoslo. Alegrémonos de que Él ha regresado. Porque si Dios se alegra, ¿por qué no yo? El regocijo de Dios. Y hemos dicho, parece increíble que el Rey del universo te valore tanto. Por eso, mis hermanos, en la Escritura dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y en el cielo hay ese regocijo por el valor que Dios nos da. Voy a leer Sofonías 3:17. Dice este pasaje: Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Qué texto más impresionante. Fíjense todos los calificativos que hay allí, en este pasaje. Dios es poderoso, se gozará, dice, callará, lo hará con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿No le parece algo extraordinario? Mis hermanos, la Biblia nos presenta, fíjense que aquí en Isaías 62, versículo 4, hay una palabra en cuanto a cómo Dios llama a su pueblo, Epsibá. ¿Qué significa esa palabra? Mi delicia significa mi delicia. El pueblo de Dios es su delicia. Por eso dice aquí en el libro de Zacarías que el Señor te cuida como la niña de su ojo. Es una expresión que muestra el valor que Dios da a su pueblo, como la niña de su ojo, que es una de las partes más sensibles del cuerpo. El ojo es muy sensible, muy delicado, pues para Dios es delicado cuando alguien se mete con sus hijos. Aunque a esos hijos les pasen cosas terribles, Dios sufre por ello. Mis hermanos, en Efesios 5, vamos a mirar este otro pasaje interesante de la relación que hay entre la pareja acá en la tierra, que es una demostración de lo que en el cielo hay con la familia del cielo, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se compara con la familia en la tierra. Pero mire cómo dice Efesios 5:25 en adelante. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua
por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, como Dios nos ama. Y nosotros amamos a Dios, por lo tanto, al amar a Dios, hacemos lo que a Dios le agrada. Porque si a Él se regocija con nosotros, se regocija es porque nosotros entregamos nuestra vida a Él. Lección para el día martes. Complacer a Dios. Hemos mencionado, mis hermanos, en nuestro estudio que es algo incomprensible que el Rey del universo se complazca, se alegre, se goce en criaturas finitas, pecadoras, rebeldes, porque eso es lo que nosotros los seres humanos hemos sido con el Creador. Así que es algo que debe llenarnos de gratitud hacia Dios, de amor hacia Él, de lo compasivo que Él ha sido con nosotros y cómo nosotros podemos complacerle. Ahora, aquí hay una pregunta que debemos analizar. ¿Se disgusta Dios cuando obramos mal? ¿O será que igual Dios sigue feliz con nosotros? Esto lo podemos como padres, y por eso es tan importante, y mis hermanos, esto ya cuando uno es padre, esto se puede evidenciar con nuestros hijos. De hecho, en Patriarcas y Profetas de Elena White dice que Enoch vio muy diferente el amor de Dios y el amor a Dios cuando tuvo su primer hijo. Que él, viendo esa criatura y pensando en el amor de Dios y la relación de Dios como Padre nuestro, entonces creció en esa experiencia. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en algunos de estos pasajes que tenemos aquí en nuestro estudio. Comencemos con Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 4 dice: Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Salmo 149, 4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Y Proverbios 15, 8 y 9. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. ¿Notan, mis hermanos, en estos pasajes esa relación o ese sentimiento de Dios para con sus hijos? Pero hablábamos de cómo Dios ve al impío. Dios ama a todos. Ama a los pecadores, a los peores criminales. Pero no por eso Dios está feliz riéndose con ellos. Él los ama y los llamará hasta que ya ellos cierren la puerta de su corazón. Tratará de atraerlos. Pero mis hermanos, hay una relación muy especial en la Biblia de Dios para con sus hijos. Dios se complace en ellos. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Dice que Dios ama al dador alegre. O sea que Dios se complace con el dador alegre. Cuando llevamos una ofrenda al Señor con alegría, Dios ama ese sentimiento, ama esa decisión mía de hacer algo por el Señor, pero hacerlo con amor, hacerlo con agrado. Qué interesante y qué importante esto, que permitamos que Él pueda poner en nuestro corazón ese amor hacia Él. Recuerde que el amor es de Dios. Dios es amor y Él nos enseñe a amar todos los días. Y sobre todo reconocer esto, Él se complace con sus hijos fieles.
Ahora tomemos nota en este título que tiene aquí nuestro estudio para el día miércoles: piedras vivas. Por supuesto que esto es natural. Es natural que al tener nosotros esa relación con Dios, Él con nosotros, Él imparte su bendición, se alegra de que tú y yo hagamos lo que a Él le agrada. Él nos ve con buenos ojos, como dicen los textos que leímos. Dios se regocija en esa actitud de nosotros. Entonces veamos en esta parte de piedras vivas qué es lo que Dios siente en su corazón. Aquí en el capítulo 5 de Romanos dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Pedro 2, 4 al 6. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está, mis hermanos, esa relación. Si Él es piedra viva y nosotros nos acercamos a Él, ¿en qué nos convertimos? En piedras vivas. Por eso aquí tenemos Hebreos 11, versículo 6. En Hebreos 11, 6, ¿qué dice? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que no puede haber equivocación. Dios, mis hermanos, quiere tener una relación íntima con nosotros, de padre a hijo. ¿Le permitiré yo a Dios que pueda hacer en mí esa obra? ¿De en quién está la respuesta? En mí. Él lo ha hecho todo. Él ya me ha llamado, me ha tocado, ha llenado mi corazón. Ahora, el que yo le entregue toda mi vida a Él va a depender de esa actitud que yo tenga para con Dios. Acerquémonos a Él como piedra viva y Él nos hará piedras vivas para su honra y gloria. Llegamos a la lección para el día jueves. Este estudio, mis hermanos, tiene que ver con el objetivo que todos tenemos, el objetivo que nos trazamos, el objetivo que Dios tiene para con usted y para con este servidor. Es un objetivo digno. Nuestro objetivo digno es agradar a Dios. Eso lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Agradarle a Él, porque todos, dice el verso 10, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que, mis hermanos, aquí hay una enseñanza muy interesante que está aquí en Marcos, capítulo 9, versículos 17 al 29. ¿Recuerdan ustedes? El hombre que viene al Señor a decirle que su hijo tiene un espíritu inmundo y sus discípulos no lo han podido expulsar. En ese diálogo que tiene el Señor con este hombre, porque él llega pidiéndole: Señor, si puedes, expúlsalo, porque tus discípulos no han podido. Aquí hay algo que llama la atención y es que el Señor le dice al hombre: si puedes creer, todo te será posible. Hay una palabra aquí que el hombre le responde al Señor: creo, ayuda mi incredulidad. En todos los objetivos que nos trazamos nosotros, ese es uno. Señor, aumenta mi fe. Ayúdame en mi poca fe, porque somos de poca fe. Es posible que eso que Dios vaya a hacer para que nuestra fe crezca, vaya a ser incómodo para nosotros.
Porque a veces pensamos que la fe va a llegar así por arte de magia. No, la fe va a llegar a través de las pruebas diarias de la vida. El Señor no le dijo al hombre, bueno, váyase, cuando tenga fe, venga y ahí sí hablemos. No, el Señor le dijo, pues será hecho lo que tú quieres. Expulsa al demonio y lo entrega al hombre sano, a su Padre sano. Mis hermanos, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo digno de mi vida? Si sabemos que el objetivo de Dios y el más sublime es salvarte a ti y a mí, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué debo yo hacer? ¿Cuál debería ser mi mayor anhelo día tras día? Es interesante esto porque de ahí va a depender mi relación con el Señor. Que tu relación y mi relación con el Dios que quiere salvarnos crezca todos los días. Voy a leer ahora la parte final, la lectura que tenemos para el día viernes, ya terminando nuestro estudio. Se nos invita a leer en el deseado de todas las gentes el capítulo titulado No se turbe vuestro corazón, páginas 633 a 650. De este mismo capítulo leeremos en la página 637 lo siguiente. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería. De lo contrario, no hubiera mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo cierta condición. Si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado, y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. Toda verdadera obediencia proviene del corazón. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines. Amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a sernos odioso. Ahí está, mis hermanos, el secreto del triunfo, del éxito, si se puede llamar un secreto. Mi relación con el Señor hará que mi obediencia sea espontánea, sea voluntaria. Que Dios te bendiga y gracias por compartir estos mensajes.